Y entonces en esta parte yo me fui a seguir trabajando en los 4 paredes de mi consultorio. Entonces mi consultorio se volvió una especie de laboratorio para seguir, digamos, observando. Empecé a ver varias cosas, empecé a hacer varias observaciones, empecé a llenar libretas y libretas y libretas. Ya no teníamos el Neuroscan que ahorita está sobre 1,5 millones. Entonces vamos a pasar el sombrero al final de la charla. Y seguí trabajando. De ahí surge justamente con todos estos datos que ustedes vieron, son algunos de los datos que ustedes vieron del trabajo que fue conjuntando el doctor, en donde surgen 2 propuestas muy importantes para mí. El de la psicoterapia neurosintérgica, que fue una forma de hacer un abordaje terapéutico, de aplicar la teoría sintérgica a todo esto, para mejorar los tiempos de respuesta del sufrimiento emocional, resolver más rápido y mucho mejor. Y la parte de la meditación neurosintérgica. ¿Qué es la meditación neurosintérgica? Su papá abuelo es la meditación autoalusiva, pero yo traía toda una experiencia de que mientras leía, mis compañeros ya andaban en el nirvana meditativo, yo era un avatar triple godín, ¿no? Entonces en mi avatar triple godín, cuando me decían entra en concentración con la respiración, yo decía, ok, ¿en cuál respiración? ¿No? ¿Qué respiración hago? Yo otra vez me iba. Cuando entraban en el proceso del cuerpo, yo entraba en otro proceso completamente distinto. Entonces lo que hago es desarrollo una propuesta para Avatar Godín, en donde cualquier persona, a través de una serie de cosas que fuimos desarrollando, observando y descubriendo, podemos entrar a estados de alta correlación interhemisférica, suponemos eso porque no tenemos ahorita la capacidad de medir, que le permitan justamente entrar en procesos de, ¿qué creen? De 2 niveles, una sanación física, una sanación emocional, una racional emotiva, porque además hay ese proceso, y de pasadita pues entramos en los procesos que se describieron justamente en los procesos de experimentación con meditación que dice el doctor Grimberg, ¿no? De entrar en procesos de expansión de conciencia, de expansión del presente y de unidad de conciencia. Y entonces a partir de todo eso, bueno, pues yo lo seguí trabajando. Sí, fui una administradora pública, hice una especialidad de administración pública, y durante cerca de 30 años de mi vida también me dediqué a la administración pública, pero digamos que en ese tiempo nació Neurosintergia. Neurosintergia es justamente el resultado de todo ese trabajo, y Neurosintergia fue justamente el proceso por el cual yo en los últimos años ya decido dedicarle todo el tiempo a hacer investigación en términos observacionales. Estamos ahorita esperando también que se abra el INPEC para poder hacer la propuesta de algunas investigaciones que están ahí pendientes, pero sobre todo hacer este proceso de difusión que queda pendiente, digamos, con el doctor. Hace más de 20 años, hace 28 años, a la hora que salimos del laboratorio, Alejandro Salce y yo, que fuimos a entregar las llaves a la dirección de la facultad, le comenté a Alejandro Salce, la humanidad no está lista para entender lo que se hizo en este laboratorio. En 20 años lo va a estar. Y parece ser que fue una profecía que tardó 8 años más, 28 años, y creo que la gente ya está lista para comprender lo que se hacía ahí. Gracias. Y nos damos cuenta que están hablando de lo que hicimos nosotras sin hablar de nosotras. Fue ahí cuando el doctor Goswami nos sugiere escribir un libro. Amira y yo escribimos este libro que se llama Alicia en el País de la Conciencia. Va a salir ya pronto la nueva edición actualizada. Y yo quiero empezar a contarles quién soy yo ahorita con un pedacito de este libro. Y también tengo mis apuntes para que no se me vaya mucho. Bueno, ustedes saben que el doctor Grimberg tenía libros de chamanes, de poesía, de ciencia, de filosofía, y en el laboratorio lo que hacíamos es que integrábamos todo este
arco iris, todos los colores del arco iris los fuimos aprendiendo ahí. Yo les voy a leer. En 1989 ya había que tener mucha suerte para encontrar un sitio donde estacionar el auto en la UNAM. Después de hallar un lugar apropiado, había que cruzar la avenida y entrar por la enorme abertura en el muro de bloques de cerámica vidriada que indicaba el acceso a la Facultad de Psicología. 2 pisos más arriba se hallaba un corredor cuyo silencio contrastaba con el murmullo de los estudiantes. El aroma a café, recién preparado, se mezclaba con la humedad de los recintos cerrados. Supe que había llegado porque en la puerta colgaba un cartel que decía Laboratorio del Dr. Greenberg, Laboratorio de Comunicación Humana. Abajo, uno más pequeño, escrito con letras de molde sobre un trozo de cartulina, decía cerramos los jueves. Yo entré y lo primero que quise, no lo primero, pero la gran pregunta que hice es ¿qué hacemos los jueves? ¿Por qué cerramos los jueves? Los jueves nos quitábamos la bata de laboratorio y nos íbamos, ¿sí me oyen, verdad? Sí. Y nos íbamos a Cuautla, a la casa del doctor, no a trabajar. Nos íbamos a meditar, a leer el I Ching, a hacer rituales chamánicos, a preparar chiles en nogada. Era los jueves muy especiales. Yo me convertí en los jueves. Lo que yo soy ahora es eso. Estoy muy lejos de ser una chamana, pero yo me sané a mí misma. Y yo he ayudado a mis pacientes a sanar. Eso humildemente me coloca como una mujer medicina. Guío rituales y ceremonias. Quiero contarles que el Dr. Greenberg, cuando tuvo una experiencia con plantas sagradas, le fue muy mal. Y nos decía en el laboratorio, me la pasé muy mal porque todo el tiempo estuve peleándome con Dios. Y nos sorprendía, ¿verdad? ¿Cómo? Si es una planta sagrada. Lo que sí nos queda claro es que él no promovía las rituales con plantas sagradas porque sabemos que se puede llegar a esos estados con práctica y con disciplina. Y nosotras 3 somos un ejemplo de eso. Si quieren aprender a llegar a esos estados, solo acérquense a nosotras. Y hay una manera de llegar. Obviamente con todo el respeto a el proceso chamánico correcto y guiado con gente que lo sabe hacer con plantas sagradas. Él escribió Los cristales de la galaxia, lo escribía a mano, me lo dio y me dijo por favor transcríbelo. Yo lo transcribí y sorpresivamente soy un personaje de ese libro. Yo no sé si fue premonición, pero yo trabajo con cristales, yo trabajo con obsidiana. Es una manera de sanar que también tiene comprobación, pero no es ortodoxa. Entonces, sabemos que funciona, aunque estadísticamente todavía no podemos comprobarlo. Bueno, utilizo el potencial transferido con mis pacientes. Estoy dándome cuenta que si uso un cristal tabular, un cristal de cuarzo tabular, el potencial transferido puede ser más claro, pero como decía, no tenemos equipo, ahora no hay un laboratorio y no podemos hacer los registros, pero las personas están teniendo ya esta conciencia. También aprendí una técnica de meditación para comunicarnos con otras especies, como lo pensábamos hacer con los delfines.
se le llama comunicación directa. También una meditación en la cual accesamos a la latiz del espacio-tiempo o la red, y en esta red poder encontrar personas, por ejemplo, médicos. Si de repente, no sé si les ha pasado en su vida, es que necesito muchísimo un buen osteópata o algo más, una cirugía, y entonces se conecta uno con esta latiz y te lleva a las personas indicadas para lo que necesites en ese momento. Lo que algunos dicen, uy, qué milagro, qué coincidencia, nosotros lo estamos generando. Bueno, la danza y la danza circular es otro medio que comparto para expandir la conciencia social. Bueno, y así vivo, integrando y navegando entre la yogi, la artista y la psicóloga. Lo que sí comparto y les puedo decir es que disfruto muchísimo mi expansión del yo desde el amor profundo. Gracias. Bueno, cuando cerró el laboratorio, y cerró bien feo, no crean que fue bonito. Un día llegamos al laboratorio y ya estaba lleno de cintas amarillas, no podíamos entrar, nos habían quitado todas nuestras cosas, todo era evidencia, todos éramos sospechosos, nunca más pudimos regresar, nos quitaron nuestros equipos, se los repartieron por ahí y nunca más tuvimos acceso. La UNAM se apanicó y nunca más volvió a financiar este tipo de investigación, por lo cual justamente decíamos ellos, somos como huérfanas académicas, ¿no? Estábamos aquí, de pronto ya no tenemos nada. Lea tuvo su bebita, Ariela, muy poquitos meses después de que cerró el laboratorio. Yo tuve mi hijo mayor un año después, y bueno, nos dedicamos a ser mamás. Después yo me dediqué a hacer química también, y luego nació mi niña, mi Dani, que por ahí anda. Y bueno, yo practicaba la meditación y el budismo desde años antes de haber entrado al laboratorio, y lo sigo practicando hasta el día de hoy. Sigo yendo a mis clases de Casa Tíbet y sigo practicando. Y bueno, la práctica que promovía el Dr. Greenberg, la meditación autoalusiva, tiene sus fundamentos en muchas prácticas budistas. Entonces, bueno, yo continué con mi práctica personal, y lo que me quedó del laboratorio fue la profunda convicción de que todas estas prácticas contemplativas tienen un verdadero efecto en el cerebro, transforman la estructura del cerebro y transforman la manera en la cual nosotros nos relacionamos con la realidad. Para mí la meditación pues siempre ha sido algo que ha cambiado mi manera de relacionarme con el mundo, y cuando nacieron mis niños yo quería compartir con ellos todas estas prácticas, pero yo venía del budismo tibetano, que es muy complicado. Entonces, tan chiquitos, y yo les quería enseñar eso, y la verdad los vacuné, o sea, no tuve mucho éxito, pero yo tenía la convicción de que sí funcionaban estas prácticas, y me preguntaba cuál sería la manera adecuada para compartirlas con los niños. Por cuestiones de la vida nos fuimos a vivir a Estados Unidos, a Miami, donde meses después llegó Lea también, y ahí estudié la carrera de educación, porque pues siempre me encantaba, quería saber cómo educar bien a mis niños, ¿no? Entonces estudié educación, trabajé varios años en los salones de clase, y un día fui a una conferencia organizada por el Dalai Lama y el Mind and Life Institute en Washington, y era sobre la educación para el nuevo milenio, y ahí estaban todos los neurofisiólogos más importantes de los Estados Unidos, Richard Davidson, Daniel Goleman, estaban antropólogos, el Dalai Lama, maestros, y yo iba como maestra y como mamá, y hablaban justamente
de la problemática que que había en aquella época en las escuelas, que para mí era objeto de preocupación tanto como mamá como maestra. La violencia entre los chicos, el burnout de los maestros, el incremento en el déficit de atención, y todos estos problemas los planteaban los maestros. Y por otro lado, los neurofisiólogos decían, uy, hay esta práctica de mindfulness que ayuda a la regulación emocional, ayuda a tener conciencia del momento presente, aumenta la capacidad de atención y concentración, o sea que como que para todos los problemas que venían planteando los maestros ayudaba esta práctica. Y fue entonces cuando tuve mi momento que dije, wow, ya sé qué es lo que quiero hacer en mi vida, porque yo era meditadora, era química, luego trabajé en el laboratorio de ciencias, luego mis de kinder caminando en pañales, decía, mi vida no tiene sentido, o sea, ¿por qué tantas cosas sin? Y de pronto todo lo que había estudiado se unió y dije, tengo que trabajar con los niños enseñándoles las prácticas que he aprendido desde una postura secular y con una metodología que yo también ya había aprendido y practicado, adecuada para los niños. Y fue entonces que empecé a estudiar la especialidad de mindfulness en educación en los Estados Unidos, empecé a trabajar en las escuelas y en una generación me tocaron niñitos muy pequeñitos, de 3 añitos, niñitos con problemas severos de déficit de atención e hiperactividad, con autismo, y de pronto no había ningún programa de todos los que yo había estudiado de mindfulness que fuera adecuado para los niñitos de esta edad. Entonces decidí que pues yo ya sabía qué prácticas quería enseñarle a los niños, pero ¿cómo lo iba a enseñar a un niño tan pequeñito? ¿Cómo aprenden los niños? Pues los niños aprenden a través de historias con personajes para poderse relacionar con ellas. Y yo quería hablarles sobre el entrenamiento de la mente, prácticas que transformaran su mente, que la abrieran, que les ayudaran a estar más atentos, más conscientes, a regular sus emociones. Y decidí que el personaje ideal era un elefante, porque en el Oriente se dice que la mente es como un gran elefante blanco. Es lo más poderoso que tenemos, nos puede llevar a donde nosotros queramos, pero tiene que estar entrenado. Si el elefante es salvaje, pues ni te lleva a donde quieres y hasta puede destruir la aldea. Entonces lo primero es entrenar al elefante, domar al elefante. Y fue así que decidí que el personaje central de mi historia iba a ser un bebé elefante al que le puse Rumi, como el gran poeta persa del siglo XIII, que habla precisamente sobre la naturaleza de la mente y la conciencia. Y surgió esta historia trabajando en los salones de clases con los niños. Se llama El regalo del elefante, donde un bebé elefante está en una trampa de un cazador y 2 niñitos lo rescatan y tienen que entrenarlo para que regrese con su familia. Entonces cada capítulo va presentando una diferente metodología de entrenamiento de la conciencia, de la atención, de la regulación emocional, pero los niños lo van leyendo como un cuento, entonces se relacionan con los personajes, se emocionan y cada capítulo trae un ejercicio de cómo pueden hacer la práctica contemplativa. La nueva edición tiene las grabaciones de las prácticas guiadas a las que pueden acceder con un código QR que está en el libro, y además la nueva edición tiene muchísimos ejercicios que he ido desarrollando a lo largo de los años. Entonces es un libro de mindfulness y educación emocional para niños. Empecé enseñando esto en las escuelas en Estados Unidos, después regresé a México en 2014 y fue cuando lo escribí en forma de libro. Se publicó en 2015, ha sido muy bien aceptado, recomendado por la SEP y por muchos expertos internacionales. Tuve la fortuna de que me otorgaron el premio de los 100 líderes más importantes en educación, porque empecé trabajando en las escuelas, pero después dije, no puedo enseñar a tantos niños, entonces lo mejor es enseñar a los maestros a enseñar el programa, y desarrollé el diplomado de enseñanza de mindfulness en educación básica y media, que es avalado por el posgrado de medicina de la UNAM. Desde 2016 lo imparto. Después muchos de mis alumnos maestros pues eran maestros de universidad o de preparatoria y este programa no les servía,
Entonces traje a México el programa de Mindfulness Sin Fronteras, lo traduje al español y hoy en día soy la directora de Mindfulness Without Borders para América Latina. Entonces llevo también desde 2016 formando facilitadores en este programa, que es adecuado para adolescentes mayores de 15 años, adultos, y hoy en día con mi hermana estamos desarrollando el programa especial para adultos de la tercera edad, porque durante la pandemia mis papás, pues obviamente nadie los iba a ver porque ay, qué miedo contagiarlos, les dejaban afuera de la puerta sus galletas y sus pastelitos y cosas, y un día mi mamá me dice, ¿sabes qué? Estoy súper deprimida, estoy harta de pararme y arreglarme, estoy harta de limpiar mi casa y cocinar si nadie me viene a ver. ¿De qué me sirve tener la casa hermosa y la comida rica si nadie me ve y estoy aquí como apestada? Mi papá estaba muy enfermo y por eso no nos atrevíamos a ir. Entonces, hablando con amigas, todos teníamos la misma situación con nuestros papás y decidimos implementar un programa en línea para adultos de la tercera edad, que fue maravilloso. Se armó un grupo precioso, se hicieron súper amigos, aprendieron a usar el Zoom, a comunicarse, y bueno, es lo que estoy haciendo ahorita. Entonces, pues enseño todo tipo de programas de mindfulness, educación emocional, educación socioemocional, con la SEP y con el instituto Mindful Wise Institute, que es el que yo creé en 2011 y dirijo hoy en día. Entonces, si les interesa también cualquier tipo de entrenamiento de mindfulness, conmigo. Nada más, es que si quieren encontrarme a mí, bueno, a cualquiera de las tres con nuestros nombres en redes, pero yo también tengo, se llama Jacobo Greenberg Academy, si alguien quiere ahí escribir, etcétera. Y Ruth ya dijo Neurosintergia y... Yo con Amira Valle encuentran muchas cosas, o Mindful Elephant Wise Institute, que es como primero surgió, y Mindful Wise Institute. Y bueno, vamos a pasar a la sección de preguntas. Ok, les van a pasar la canastita, y en lo que le pasan la canastita, me voy a tomar una licencia con mis compañeras que están distraídas, las vamos a agarrar. Quiero platicarles de algo que creo que es importante, pero que omití. Es parte de estas observaciones que empecé a platicar con el doctor Greenberg antes de que se desapareciera, se llamaban estado de certeza. Estado de certeza ya no es una derivación propiamente de lo que se hizo en el laboratorio, sino es un trabajo que he ido desarrollando durante estos últimos 28 años. El estado de certeza es justamente un estado biológico natural, derivado justamente de nuestro trabajo cerebral, de esta vinculación entre el campo neuronal y el campo sintérgico, que nos permite obtener información de este campo cuántico de una forma bastante eficiente. Pero en las personas, lo que hemos ido observando, tenemos los registros observacionales, dado que no hay equipo, es que nosotros lo vamos obteniendo información previa del espacio que no ingresa por los 5 sentidos, sino que ingresa a través de los procesos de experiencia. Perdón por hacer esta omisión, pero si no presumo a este hijo que tengo, pues qué clase de madre soy. Bueno, ya tengo a mis otras 2 hijas. Ya, nada más. Gracias por la licencia.